buenos días a todos. A ver si vamos a recuperando ya estas butacas que todavía están vacías para poder continuar, porque como sabéis, como habéis visto en el programa, pues tenemos una mañana bastante apretada con muchos temas interesantes. Vamos a retomar ya esta segunda mesa que está dedicada pues, a aquellos aspectos específicos de la guía de agentes cancerígenos y mutágenos, y vamos a tratar pues, unos temas que nos han quedado pendientes, como es el tema de la autorización, el tema de la sustitución de agentes químicos y de la vigilancia en la salud. Tengo a mi derecha pues, a dos compañeros, a dos profesionales del tema de la prevención y de este campo que vamos a ver, de esta temática que tenemos en esta segunda mesa. Y en primer lugar pues le voy a dar la palabra a Ruth Jiménez Saavedra, que es técnico superior del Instituto, que actualmente está en el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, pero estuvo previamente en el Centro de Barcelona. Es licenciada en Biología por la Universidad Complutense y graduada en Química por una universidad del Reino Unido, donde se formó también como higienista industrial y donde comenzó su carrera profesional como tecnóloga y consultora en higiene industrial. Ha participado en varios proyectos de investigación, entre ellos el CAREX, y también en experiencias de sustitución de sustancias peligrosas. Ha participado en grupos de trabajo a nivel de la Comisión Europea, la Comisión Nacional y de Estandarización, y es habitual como ponente en congresos, jornadas y seminarios, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, bueno, nos va a presentar la adaptación de la guía al reglamento CLP, que ya se ha comentado algo, y sobre todo pues va a hacer mucho hincapié en el reglamento REACH y ese proceso de autorización y en el procedimiento de sustitución. Cuando quieras. Muchas gracias, Encarna, por la presentación. Y bueno, como ya les han introducido, yo voy a hablarles, digamos, mi presentación está dividida en tres partes. La primera y muy rápida es la adaptación a CLP, y que se adaptó la guía. Luego lo que es el proceso de autorizaciones bajo el reglamento REACH, y por último lo que es el proceso de sustitución. Bueno, pues el Real Decreto 598 del 2015 es el que adaptó el Real Decreto 665 de cancerígenos, que nos ocupa hoy, al reglamento CLP. Básicamente los cambios ustedes ya los conocen, ¿vale? Cambió la nomenclatura para cancerígenos y mutágenos de categoría 1, 2 y 3 a categoría 1A, 1B y categoría 2, con los correspondientes cambios en las indicaciones de peligro de las R45, 49 y R40, a las H350 para cancerígenos, 50-51, y para mutágenos las 340 y 341. Y bueno, esto es lo básico en cuanto a lo que es la adaptación de la guía al reglamento CLP. Y bien, ahora pasando al proceso de autorización. Como ustedes ya sabrán, dos de los reglamentos que han implicado un cambio importante en el mundo de las sustancias químicas han sido el CLP y el reglamento REACH. El reglamento REACH implica un registro de sustancias químicas para todas las que entran en el mercado de la Unión Europea y que se fabrican por encima de la tonelada. Pues bien, el reglamento REACH, dentro de su procedimiento, de su proceso, establece lo que se llama autorización. ¿Vale? ¿Qué es la autorización? Pues la autorización es el proceso en el que algunas sustancias van a ver limitada su comercialización. ¿Y qué sustancias pueden verse implicadas en este procedimiento? Pues los cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción, persistentes, bioacumulables y tóxicos, muy persistentes y muy acumulables, y también las sustancias de alto nivel de preocupación o sustancias extremadamente preocupantes. Esto está en el artículo 57 del reglamento, el que regula la autorización. Pues bien, ¿qué significa esto? Que los fabricantes o importadores tienen una limitación para algunas sustancias bajo este procedimiento. Pero, ¿qué sustancias son las que se ven sometidas a autorización? Pues bueno, la Agencia Europea, que es la que gestiona el reglamento REACH y CLP, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas, elabora una lista de sustancias a los que se le aplican los criterios anteriores de clasificación, y además va a priorizar aquellas que son PBTs, las que son MPs y MBs. También va a priorizar sobre las que son de uso dispersivo o las que son de alto volumen de producción. Entonces la agencia elabora una lista que llama la lista de candidatas, que van a ser las potenciales a entrar en el anexo 14 de autorización. A pesar de ser una lista de candidatas, el reglamento ya impone una serie de obligaciones para todos aquellos fabricantes con estas sustancias que estén dentro de esta lista. Después de la lista de candidatas, algunas pasarán cuando se evalúen y se analicen al anexo 14, que es el anexo de
de autorización del reglamento. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que aquellos fabricantes importadores que quieran seguir comercializando estas sustancias, pues van a tener que pasar por el proceso de autorización y van a tener que hacer una solicitud. Es decir, sobre ese informe de registro, el dossier de registro que se hace para el reglamento, además van a tener que presentar más documentación y entrar en el plan de autorización con la documentación añadida que se les solicita. Pero bueno, en la lista de candidatas resulta que hay de momento, según los últimos datos que hemos mirado recientemente, los últimos días en la web de la ICA, hay 181 en la lista de candidatas. Y en estos 14 hay 43. ¿Vale? Sin embargo, antes Virginia nos ha hablado que hay aproximadamente 2.700 sustancias a las que se aplica el tema de clasificación de cancerígenos. Y sin embargo, nosotros en el proceso de autorización estamos todavía en el anexo con 43 sustancias. ¿Vale? Significa esto que el procedimiento pues, por parte de las autoridades pues, va un poco lento. Bien, para que se conceda esta autorización, las empresas tienen que presentar una información, pues identificación de la sustancia, los datos del solicitante, la especificación de usos, ¿vale? Porque este proceso de autorización no solamente va a la sustancia, sino que puede ser para usos específicos, y se solicita la autorización para un uso o usos determinados de la sustancia. Además, evidentemente, tienen que presentar el informe de seguridad química, toda esta información irá también en el informe de seguridad química y se les pedirá un análisis de alternativas. Cuando el fabricante importador quiere que se le conceda esa autorización, tiene que presentar un análisis de sustancias alternativas o procedimientos alternativos a esa sustancia por la que está pidiendo la continuidad en la comercialización. Y además tiene que presentar también un plan de sustitución. Pues bien, yo me he metido en la página web de la agencia, ustedes pueden hacerlo también, y en todas aquellas sustancias que se han pedido autorización, pues yo no he encontrado ningún plan de sustitución. Sí que es cierto que he visto los análisis de alternativas, de sustancias alternativas a la sustancia para la que se pide la comercialización, pero no hay todavía, no encuentra planes de sustitución. ¿Vale? Cuando se concede la autorización, se supone que se dan unos plazos de comercialización para esa sustancia y que finalizado ese plazo, pues ya no se podría seguir utilizando la sustancia. Pero pueden verse sometidas, el fabricante importador puede solicitar una revisión de ese periodo y tener concedida una extensión de la autorización que se puede seguir comercializando. ¿Vale? Es que todo tiene al final luego una letra pequeña que también hay que leer. Y bueno, además, con toda esa información tiene que presentar un estudio socioeconómico con las ventajas y beneficios y los riesgos para la salud humana y medio ambiente que supone la continuidad de comercialización de la sustancia. ¿Vale? Piensen que con el reglamento REACH estamos en un reglamento de mercado. ¿Vale? Nosotros en el mundo de la prevención nos hemos encontrado con este reglamento, solapa con la normativa de prevención y nos va a generar y nos va a proporcionar mucha información, ¿vale? Pero principalmente afecta al comercio de sustancias químicas, ¿vale? Más que nada porque tengamos presente en qué escenario nos encontramos. Pero sí que nos vendrá bien porque nosotros, como prevencionistas o como higienistas, vamos a tener mucha información ahí disponible, porque se accede a los datos que presentan los fabricantes o importadores están ahí y se puede extraer información de sustancias y alternativas. Cuando nosotros vamos a las empresas y hacemos la evaluación y hacemos propuestas, se puede obtener de ahí muchísima información. Y luego veremos que todavía se va a generar aún más información. Bien, estos son los pasos que aparece a lo que se ve sometido un fabricante importador que quiere pasar por el proceso de autorización. Pues bien, a pesar de que no siempre está disponible el plan de sustitución o no hay una alternativa disponible, sí que es cierto que tienen que presentar información sobre medidas de gestión de riesgo. Entonces, aunque en algunas situaciones no se puede alcanzar una sustitución, sí que hay una propuesta de mejoras de medidas de gestión del riesgo. ¿Vale? Y esto va a ayudar también al control de las sustancias peligrosas, en el caso que nos ocupa hoy de cancerígenos y mutágenos. Pues bien, esa concesión de autorización, como ya les decía, la agencia dice que se concede autorización para la sustancia cuando el riesgo que representa para la salud humana o el medio ambiente esté adecuadamente controlado. Vale, esta va a ser otra historia, porque evidentemente el fabricante sí que sabe qué medidas hay que proponer
para que esos riesgos estén controlados. Pero cuando esto luego llega a la calle, al usuario intermedio, tienen que aplicar esas medidas. Si esas medidas no se aplican, pues bueno, decir que el riesgo está controlado ya es otra historia. Pues bueno, esa información está en el informe de seguridad química, y si esto no se puede alcanzar, pues el reglamento dice que si se demuestra que las ventajas socioeconómicas compensan los riesgos derivados para la salud humana o el medio ambiente, se permitirá la comercialización. Pues bien, esto es lo que dice un poco la teoría, ¿no? Pero después de tantos años, varios años que llevamos de reglamento, ¿por dónde estamos realmente en este proceso de autorización? Se han hecho unas 120 solicitudes aproximadamente, ¿vale? Ya les digo que las solicitudes pueden ir a usos o a sustancias, y esto aproximadamente se ha hecho, lo pueden ver ustedes, lo pueden comprobar en la web de la agencia, para aproximadamente 22 sustancias. Fíjense las cifras que estamos manejando cuando estamos hablando de más de 2.000 sustancias cancerígenas y mutágenas. Y esto dejando a un lado tóxicos para la reproducción o sustancias peligrosas para el medio ambiente. Pues bien, en 30 sustancias que se ha solicitado autorización, hay cromatos, tricloretileno, óxido arsénico, ¿vale? Entre otros. También hay talatos, pero como bueno, son tóxicos para la reproducción y no cancerígenos y mutágenos, pues no los he puesto aquí como ejemplo. Pues bien, para un estudio de situación, la agencia realizó un estudio sobre las primeras aplicaciones que se han hecho a este procedimiento de autorización. Se publicó en septiembre del año pasado. ¿Y quiénes han sido los solicitantes de autorización principales? Pues Alemania, evidentemente, número 1, que es uno de los principales, el principal fabricante de sustancias químicas en Europa. Pues le siguen Francia, Reino Unido, Italia y Países Bajos. ¿Vale? Esto también es este informe, lo encuentran ustedes en la web de la agencia, sobre quienes han solicitado este proceso de autorización. ¿Vale? En este informe, además, pues los comités científicos de la Agencia Europea han evaluado los informes, la documentación, la información que han presentado los fabricantes o importadores. Pues fíjense, en la gráfica de arriba es una valoración de los beneficios, la relación coste-beneficio en un proceso de autorización, seguir comercializando la sustancia o no. Pues en amarillo son los datos que los solicitantes de autorización han presentado, donde ellos ven más beneficios que coste en seguir comercializando las sustancias frente a ese mismo análisis hecho por el comité científico de la agencia. ¿Vale? Fíjense la proporción en cuanto a los beneficios. Y en la gráfica de abajo, ¿vale? Donde vemos los riesgos, en este caso corresponde con riesgo de cáncer para pulmón y para intestino, donde las cifras que presentan los solicitantes de autorización de riesgos son menores que las que ha hecho el comité científico de evaluación de riesgos de la Agencia Europea. ¿Vale? Para que vean ustedes esas proporciones. No, en el informe no dicen exactamente si esto es estratégico o es por ignorancia en cuanto a los datos. ¿Vale? También es cierto que no es fácil hacer un estudio socioeconómico de los datos, pero bueno, está en el informe, que pueden ampliar ustedes información. Pues yo con esto termino la parte de autorización, ahí se lo dejo para que ustedes mediten sobre las sustancias que hay peligrosas y lo que hasta ahora está autorizado o no, o con limitación de mercado. Y bien, pasamos ya al tema de sustitución, que toca de frente el reglamento REACH con ese procedimiento de autorización. Pues bien, en el campo de la prevención, en nuestro marco legal, tenemos la sustitución en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en nuestro artículo 15, en el Real Decreto 374 de Agentes Químicos, en el 665, ¿vale? Específicamente ya en el Real Decreto 665 aparece en su articulado, en el artículo 4 como sustitución, y en el artículo 10 como información a las autoridades competentes. Aquí dice, en este artículo, que a veces nos miramos los 3 primeros de evaluación y de medidas y no llegamos más abajo, pero cuando miramos más abajo nos dice que cuando se ha hecho una sustitución se debe comunicar, se puede comunicar a las autoridades competentes. Yo no sé si luego después la autoridad competente nos puede decir si les ha llegado algo sobre sustitución. Sería interesante, ¿no?, saber también si hay información disponible. Y luego en el artículo, en el reglamento REACH, ¿vale?, comercialización de mercado, pues con el proceso de autorización y también de restricción, lleva a la sustitución. ¿Vale? Pues
como ven, la sustitución no deja de aparecer en los marcos normativos. Y todos sabemos que en la escala de jerarquía de medidas, la eliminación y la sustitución siempre están en lo alto de la pirámide de las medidas que se proponen y que se proponen todos los informes. Pues bien, no dejamos de ver sustitución en todos los marcos normativos, ¿vale? No será por falta de legislación, vamos, hasta el aburrimiento. Sin embargo, la sustitución no llega, ¿vale? No se sustituye tanto como nos gustaría. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vale, es fácil en un reglamento para el legislador decir sustituya, vamos a eliminar esto, ¿vale? Pero no es tan sencillo y además hacen falta herramientas. Dile a una pyme o a una micropyme que quite una sustancia de su empresa, ¿vale? Sobre todo si está en el modelo de negocio principal de la empresa, ¿vale? Eso no es tan sencillo. No, por lo cual, no depende únicamente de que aparezca en un marco normativo. Bien, ¿qué vamos viendo? Cuando uno inicia un proceso de sustitución, ¿vale? Yo tuve la suerte de participar en un proyecto de sustitución con una de las entidades sindicales que hablará después, en donde lo hicimos y lo vimos en la calle. Y entonces, ¿qué nos damos cuenta cuando uno llega realmente a intentar hacer una sustitución? Pues bueno, resistencia al cambio. De manera natural, todo el mundo se resiste al cambio, ¿vale? Las objeciones son pues que el cliente sea la competencia, producir esta sustancia en nuestro negocio, no hay sustituto posible, el sustituto de alternativas no es lo suficientemente bueno, o puede que sea peor, que presente mayores riesgos que la alternativa que se está utilizando, ¿vale? Pues esto es lo que nosotros vimos. Pero sí que nos dimos cuenta porque en algunos casos tuvimos éxito. No tanto como nos habría gustado, pero sí que es cierto que a pesar de no llegar al éxito que perseguíamos, sí que se modificaron muchas de las circunstancias y se implantaron muchas más medidas, ¿vale? Entonces, con lo cual se llegó al final a reducir el riesgo. En cuanto a los factores que se pueden ver cuando uno intenta realizar la sustitución, ¿vale? Evidentemente es el coste. Claro, si uno le dice, si cambias esto por esto otro y encima más barato, pues claro, evidentemente va a ser fácil y rápido, pero no siempre es así. ¿Vale? Entonces, alternativas, por ejemplo, pasa con el caso de formaldehído, algunas de las alternativas eran muchísimo más caras que lo que era el formaldehído. Cuando el formaldehído se utiliza en el ámbito sanitario y la administración pública, pues hacer un cambio por algo todavía más caro, vamos, es casi misión imposible. La funcionalidad de la sustancia es vital. La Agencia Europea, por ejemplo, se ha dado cuenta que la funcionalidad y la viabilidad técnica, tener conocimiento suficiente es muy importante para que la sustitución se lleve a cabo con éxito. Si no se conoce, si no se alcanza una alternativa que sea viable con la misma funcionalidad, no se va a llevar a cabo la sustitución. Y ahora el énfasis en sustituir no simplemente es cambiar una sustancia por otra que se parezca en cuanto a estructura química, sino lo que se está persiguiendo es que se llegue a alcanzar la misma funcionalidad que lo que era la sustancia original. Y los esfuerzos también van enfocados en esa línea. Por otro lado, en cuanto al factor a sustituir, pues bueno, presión social, agentes sociales, otros riesgos, ¿vale? Esos son factores que, entre otros, que influyen en la sustitución. Cuando se lleva a cabo lo que impulsa, lo que promueve que se llegue a alcanzar la sustitución, pues bueno, de momento lo primero ha sido por una exigencia legal. ¿Vale? Ya les he enseñado que no será por falta de normativa. En algunas ocasiones se puede alcanzar porque haya una necesidad técnica que obligue que motive a cambiar la sustancia peligrosa. También por presión de mercado, ¿vale? Presión de consumidores, de medio ambiente, agentes sociales, también se puede llegar a sustituir, ¿vale? Entre las razones de aquellas sustituciones que han sido exitosas, ¿vale? Estas son lo que ha motivado eso. Sería mucho mejor llegar a sustituciones exitosas por un cambio de mentalidad más que por una exigencia legal. ¿Vale? Eso es otra de las estrategias que está persiguiendo la Agencia Europea, convencer que la sustitución es beneficiosa no solamente por una exigencia legal, sino por el modelo de negocio, que realmente puede llegar a generar una ventaja competitiva. Bien, en cuanto al procedimiento de sustitución, si uno se lanza a llevarlo a cabo, pues ya Gehry en el año 99 hace una propuesta de los pasos a seguir. Son más o menos evidentes, ¿no? Pero los pasos que nos propone para realizar una sustitución va a identificar evidentemente la sustancia peligrosa,
las posibles alternativas, identificación de alternativas, qué opciones de sustitución hay, pruebas, ensayos piloto, ¿vale? La evaluación de nuevos riesgos. A veces quitamos riesgos para la salud humana y podemos poner riesgos de seguridad o para el medio ambiente, con lo cual tampoco llega a ser factible. Y de los puntos principales estarán la identificación de alternativas y el análisis de esas alternativas, ¿vale? La Comisión Europea también, años después, en su documento de reducción de riesgo químico, propone otro procedimiento. Además, ha hecho también como una guía rápida, uno de 7 pasos y otro de 4 pasos, aplicando el círculo de Deming, el famoso Plan Duce-Act, sobre cómo realizar la sustitución. Además, en este documento, que también ustedes encuentran disponible en Internet, hay casos prácticos, hay formularios para rellenar, dice cómo podemos hacer un estudio de alternativas, ya viene a ser un poquito más práctico, ¿no? Y lo divide como si alguien quiere hacerlo por la vía rápida o la vía más lenta. Pues bien, en este paso vital para sustitución, que es la identificación de alternativas, pues tenemos que tener claro que esas alternativas tienen evidentemente que ser menos peligrosas de lo que tenemos que quitar, con lo cual podemos acudir a ver los datos de las bases de datos de seguridad o podemos mirar también en listas que hay disponibles sobre peligrosidad, información sobre sustancias químicas, para asegurar que esas alternativas que estamos identificando no son peores de lo que queremos quitar, ¿vale? También se puede atender a buscar información sectorial en las asociaciones sectoriales y asegurarnos así que las alternativas que se proponen son buenas. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra base de datos de Infocarquim alternativas a información sobre cancerígenos y mutágenos, y se puede encontrar información ahí y para algunas de las sustancias hay alternativas, ¿vale? Esas alternativas además tienen que plantearse según el uso en el que se esté dando la sustancia. En Francia también tiene páginas destinadas específicamente a la sustitución de cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción. Hay fichas específicas, por ejemplo aquí les enseño una para el tricloretileno, para la limpieza en seco. El tricloretileno tiene otros usos, pero bueno, esta alternativa a sustitución, aquí este ejemplo, pues es para la limpieza en seco. También pueden encontrar ustedes información en esta etapa de identificación de alternativas en las guías técnicas de los alemanes. También presentan casos específicos sustituyendo sustancias por sustancias o también sustancias por procesos tecnológicos, y luego ya hay también páginas más específicas, como es el caso de Nexusport, donde se puede encontrar identificación de alternativas, estudios de caso, de sustitución y también herramientas para la comparación de alternativas. Pues bien, el siguiente paso, cuando ya hemos identificado las alternativas, pues será la comparación de alternativas. ¿Vale? Cuando nosotros comparamos las alternativas, no solamente tenemos que recopilar información de los peligros. ¿Vale? Para que esa sustitución tenga éxito, tendremos que tener información sobre la viabilidad, la funcionalidad técnica, el rendimiento de esa sustancia, qué papel juega en el proceso. No es lo mismo que uno quiera sustituir una sustancia que esté en un producto de limpieza o una sustancia que forme parte de la fabricación de un artículo, por ejemplo, ¿vale? Pues esa información también es importante. También hay que asegurarse como ya mencionaba antes, de no desplazar riesgos de seguridad, medio ambiente, ¿vale? Porque al final estamos en la misma situación. No matamos humanos, pero matamos peces. También falta información a veces asociada al uso. Es importante saber toda la información que va en relación al uso que tiene la sustancia. Y considerar también el ciclo de vida, qué papel juega la sustancia en todo el ciclo de vida. Bien, también hay herramientas disponibles para la comparación de alternativas. Yo les pongo aquí algunos ejemplos que pueden encontrar, que pueden utilizar para esa comparación de alternativas. Pues bien, una de las primeras fue el modelo de columnas alemán, lo único que hace una comparación de alternativas atendiendo únicamente a peligros. Sí que es cierto que considera peligros físicos, peligros para el medio ambiente y peligros para la salud, ¿vale? Pero simplemente comparar las alternativas atendiendo a los peligros. Que claro, en el mundo de la prevención nosotros es la que vamos mirando, que es algo más peligroso.
pero el usuario intermedio, una empresa, no solamente tiene que mirar, prestar atención a lo que son los peligros en la comparación de alternativas, ¿vale? Pues bien, desde hace unos años la OCDE venía trabajando en un grupo de sustancias químicas, incorporada por, pues, evidentemente, todos los países que son miembros de la OCDE, incluidos los BRICS, y han desarrollado lo que llaman la OCDE Toolbox de análisis de alternativas. ¿Vale? Pues toda la información que puedan necesitar ustedes para procesos de sustitución o de información de sustancias químicas, la pueden encontrar aquí, porque es un recopilatorio de todas las herramientas, de todas las bases de datos a nivel global. Bien, esta herramienta, que además está detrás de un grupo de trabajo copresidido por la OCDE, por la Agencia Europea de Sustancias Químicas y por la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente Americana, están detrás de promover esta información y impulsar la sustitución. Esta web, para que ustedes vean cómo está estructurada, tiene un selecto de herramientas de evaluación de alternativas, marcos de evaluación de alternativas, tiene además estudios de caso que han filtrado, son casos de estudio de éxito, ¿vale? Le tenían muchos más y los han evaluado y los han incorporado, y además tienen todos los marcos normativos a nivel global, entre los que se encuentra evidentemente nuestra normativa europea. Además permite filtrar, ¿vale? Esto es importante porque si yo quiero filtrar, por ejemplo, por los usos que me ofrecen a mí esa sustancia, comparar las alternativas en función de los usos, pues seleccionar los usos, los peligros, ¿vale? Es una herramienta, vamos, para mí de lo mejor que ha habido hasta ahora, ¿vale? Para que vean ustedes más o menos lo que recoge las herramientas y las fuentes de datos. Aquí les he puesto un ejemplo de todas las instituciones que tienen información y que encuentran ustedes en la web de la OCDE, ¿vale? Además también tiene estudios de caso de grandes corporaciones y planes que hay de desarrollo sostenible, química sostenible, ¿vale? Pues lo pueden ustedes encontrar ahí para bueno, ayudarles o facilitarles en la vía de la sustitución. Además, la Agencia Europea está promoviendo mucho la sustitución desde los últimos 2 años. Tiene en la web, ya está destinando cantidad de recursos y de medios para impulsar la sustitución. Bueno, esta información no solamente es para los fabricantes, sino que nosotros en prevención tendremos que tener un seguimiento de cómo esto va avanzando y cómo se va actualizando, ¿vale? Ya desde el año pasado estaba realizando varias workshops también a nivel sectorial, porque se han dado cuenta que la cadena de suministro y proveedores son fundamentales a la hora de impulsar la sustitución, ¿vale? Porque muchas veces pues, se han dado cuenta que cuando uno le preguntan es no, yo acudo a mi proveedor a ver si me ofrece una alternativa, ¿vale? Pues están mirando a nivel sectorial y lo que es la cadena de suministro. Y como veis, algunas de las fechas son muy recientes. En octubre del año pasado realizaron también otras jornadas importantes con todos los actores. Y siguiendo con esta línea, ¿por qué está la agencia promoviendo tanto la sustitución? Pues bien, en agosto de 2016 se publicaron un estudio realizado por el Centro de Producción Sostenible americano, el Centro Lowell, donde hizo un estudio en Europa qué estaba pasando con la sustitución y por qué, estando en un marco normativo, no se estaba alcanzando, es que no llegaba a la calle. Y de este informe pues llegaron a la conclusión de que hacía falta algo más que simplemente plantear la sustitución en un marco normativo. Hacía falta dinero, hacía falta financiación, hacía falta conocimiento técnico, hace falta ayuda para las empresas, sobre todo para la pyme. Pues bien, tras ese informe, las recomendaciones de ese informe, decía que había que construir una sola estructura para respaldar la sustitución, no solamente que apareciera en el reglamento, que incrementara el compromiso y la colaboración sobre la sustitución. También veían mucha dispersión en lo que son los Estados miembros y había que mejorar la capacidad técnica. No había capacidad técnica suficiente a la hora de plantear alternativas. Sin una capacidad técnica y un conocimiento suficiente es muy difícil que se lleve a cabo la sustitución. Tras este informe del 2016, donde además ya presentaban información sobre fuentes de financiación destinadas a investigación y desarrollo de promover la sustitución,
En julio de 2017, continuando los mismos autores del estudio anterior, apareció otro informe sobre evaluación de estrategias u opciones estratégicas para impulsar la sustitución, ¿vale? Con acciones ya mucho más específicas para llevar a cabo la sustitución. Y por último, siguiendo en ese estudio de análisis estratégico, se ha publicado el mes pasado, en enero de 2018, la estrategia de la Agencia Europea para promover la sustitución. La agencia tiene un plan que va del 2019 al 2023 y que va en línea con el Plan de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 2020-2030 para la eliminación de sustancias químicas. Pues en este último informe lo que aparecen son medidas, son propuestas para aumentar las capacidades, lo que es capacity building, donde la agencia dice que intenta promover ya con actividades, tienen planificadas para este año varias jornadas técnicas a nivel sectorial para hacer una transferencia de conocimiento. Un ejemplo de ello ha sido la Asociación Finlandesa de Galvanizados, para sustituir y transferir conocimiento en el sector. También dice que hay que facilitar acceso a financiación y apoyo técnico. Esta financiación, lo que la agencia pretende es que todas esas fuentes de financiación que existen y que no se conozcan, pues darlas a conocer y que se difundan que hay dinero para investigación y desarrollo y promover la sustitución, y además buscar nuevas fuentes de financiación para que esto lo puedan llevar a cabo los fabricantes y las empresas. Además, en el informe también aparece facilitar el uso de la información de registro, clasificación y gestión del riesgo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda la información que presenta la industria a través de la agencia, de los informes que generan, de los dosieres de las sustancias, se puede encontrar que haya transparencia y diseminación de la información, sobre todo porque en las fases de registro aparecen los usos que tienen las sustancias y se puede encontrar ahí. Y además, en el proceso de autorización, como os he explicado antes, podemos encontrar información sobre los análisis de alternativas. Y por último, la agencia tiene también planificado, ¿vale? Si ustedes miran el informe, esto pueden encontrar todas las actividades mucho más detalladas de las que yo les estoy contando básicamente por tiempo. Y dice que es fundamental, y tiene plan para desarrollar redes o hacer un networking para impulsar la sustitución. Y estas redes, esta networking, pretende que sea la agencia con los Estados miembros, también autoridades competentes, redes entre cadenas de suministro y proveedores, y también entre otros actores interesados en la sustitución. ¿Vale? Y bueno, si ven ustedes en el informe, verán las acciones a futuro que ya programadas para este año y en los años venideros para impulsar la sustitución, y que no solamente sea algo que aparezca en la normativa, sino que realmente parece como que se han puesto manos a la obra para que esto se facilite y llegue a la calle. Y con esto yo termino mi presentación. Si luego tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ruth, por ajustarte casi al tiempo y por explicarnos muy bien pues ese proceso de autorización. Me han gustado mucho por los datos que has dado de autorización, que indican que, bueno, que contrastan con el gran número de sustancias comercializadas, y muchas de ellas pues cancerígenos o mutágenos, que tendrían que acabar en esta vía, y pues que hay muy pocos en ese anexo de sustitución, y también la dificultad para encontrar esos planes de sustitución. Luego coincido contigo, bueno, y me alegro de que hayas animado a que sustituir es posible, que hayas comentado la experiencia práctica que has tenido, y sobre todo pues aportar esas fuentes de información, esas guías, esa herramienta como la de la OCDE, que sin duda pues nos van a ayudar a encontrar experiencias prácticas de ejemplos de sustitución, y también pues a dar pautas para abordarla. Ahora es el turno de Jerónimo Maqueda Blasco, que es médico especialista en medicina del trabajo, tiene un máster en salud pública con la especialidad de epidemiología, y es doctor en medicina. Es coordinador en la actualidad del área de epidemiología laboral de este instituto y presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina del Trabajo.
es también profesor investigador de la Universidad de Alcalá de Henares y con anterioridad pues, fue director de la Escuela Nacional de Medicina de Trabajo del Instituto de Salud Carlos III. Y podría seguir entreteniéndome en presentar a Jerónimo, pero bueno, el tema que nos va a comentar hoy es la vigilancia de la salud y sin duda pues, nos va a dar datos muy interesantes. Gracias, Encarna. Yo, antes de empezar, me gustaría felicitarnos por disponer de un equipo de personas del área temática de riesgos químicos que nos permite disponer de estas herramientas aplicadas que facilitan el ejercicio de la prevención. Y yo creo no solamente felicitarnos, sino agradecer su trabajo. Bueno, vamos a dedicar unos minutos a lo que es la vigilancia de la salud en exposición de trabajadores expuestos a carcinógenos. Aquí yo sí les pediría un pequeño esfuerzo de tránsito. Hasta ahora hemos visto el entorno ambiental, hemos trabajado en cancerígenos en el ambiente, pero ahora vamos a poner el foco en la persona. El foco en la persona, en una persona que además sabemos que la hemos expuesto a un producto que sabemos que es cancerígeno. Y eso implica estresar tanto los compromisos de buena práctica y los compromisos bioéticos. La vigilancia de la salud. ¿Qué rol juega la vigilancia de la salud en el conjunto de actividades preventivas de trabajo contra el cáncer ocupacional, ¿no? Bueno, la vigilancia de la salud se activa cuando hemos fracasado en aplicar la única medida eficaz de erradicar el cáncer ocupacional, que es la eliminación de la sustancia. En ese momento se activa la vigilancia de la salud. Y bueno, ¿qué rol juega la vigilancia de la salud? Pues juega un rol doble, en mi opinión. Por una parte, es un sistema de retroalimentación de la actividad preventiva. El resultado de la vigilancia de la salud nos va a decir en qué medida o en qué forma ha fallado la prevención o qué oportunidades de mejora tenemos para que la prevención sea más eficiente. Pero por otra parte, implica un diagnóstico precoz del cáncer. Y el diagnóstico precoz del cáncer implica instaurar un tratamiento precoz, y eso significa mejorar la calidad de vida y la supervivencia del trabajador con un cáncer de origen laboral. Yo pienso que la vigilancia de la salud, y es ineludible o es inevitable a la hora de hablar de cáncer ocupacional, hacer mención a Sir Percy Blackpot. Este es un cirujano inglés que, bueno, observa y describe el cáncer de escroto en desollunadores en Inglaterra, ¿no? Y bueno, eso le valió el ser considerado como padre de oncología médica y como también el padre de la carcinogénesis de origen químico, ¿no? Sin embargo, esta enfermedad era ya conocida. Era conocida. Se conocía como verruga de Hollin, popularmente. De hecho, los cirujanos de la época lo trataban como si fuera una enfermedad venérea, aparecía ya en adolescentes y la trataban con mercuriales como se trataba la sífilis, ¿no? Bueno, ¿qué aportación hizo Percy Blackpot? ¿Qué hizo que se separara de ese conocimiento dominante que había en la época? De cómo explicaban esa enfermedad de los desollinadores. Bueno, pues simplemente Percy Blackpot hizo una historia clínica laboral. Reprodujo la exposición laboral de los desollinadores. ¿Y qué encontró? Que realmente quien se metía a las chimeneas eran los niños, los prepúberes, y acumulaban una exposición tal que cuando llegaban a la pubertad eclosionaba el tumor, ¿no? Y Percy Blackpot, yo pienso que es un aspecto que es especialmente relevante, porque ¿qué innovación hace Percy Blackpot? Bueno, la innovación que hace es interpretar la enfermedad desde el punto de vista de la exposición laboral. Esa es la gran innovación que hace y que yo pienso que marca lo que es la vigilancia de la salud. Y la vigilancia de la salud, por lo tanto, no es tanto hacer una prueba o no, sino la vigilancia de la salud implica un razonamiento médico y significa la imputación de un efecto a una exposición laboral. Y eso se aprende, eso no es espontáneo, eso se tiene que aprender. Bueno, pues vamos en este eje, o tras esta aportación de Percy Blackpot, vamos a analizar la vigilancia de la salud y las aportaciones que puede hacer a la prevención. Solamente, por tiempo, 3 puntos de análisis. Vamos a conocer el terreno en el que nos movemos. Si tenemos que afrontar una situación, conozcamos primero el terreno, ¿no? Por una parte,
las características clínicas y epidemiológicas del cáncer, las políticas y los aspectos éticos del afrontamiento del cáncer y la vigilancia de la salud. Y esos 3 puntos de análisis, a ver si conseguimos identificar oportunidades que mejoren las prácticas de vigilancia de la salud. Hombre, desde el punto de vista de la epidemiología y desde el punto de vista clínico sabemos lo que es el cáncer. Sabemos que si el agente cancerígeno actúa de una forma silente, mucho más silente es el cáncer. Es una enfermedad de grandes periodos de latencia, donde perdemos la perspectiva de la exposición. Es una enfermedad que se desarrolla con síntomas mínimos y cuando eclosiona, la evolución es a la muerte. Bueno, de tal manera que este estudio de la Organización Mundial de la Salud posiciona a la muerte por cáncer como la segunda causa de muerte precoz a nivel mundial, detrás de las enfermedades cardiovasculares. Un 27% de la carga de muerte en la población mundial se debe precisamente al cáncer, ¿no? Bueno, podríamos analizar este estrato. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué hay dentro de ese 27% de tumores, ¿no? Bueno, si eso lo llevamos a datos de nuestro país, de acuerdo a la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, esos son los 10 tipos de cáncer más incidentes en nuestro país. Bueno, y ya podemos reconocer algunos tumores que sabemos que tienen una vinculación con el entorno laboral, pues desde el linfoma no Hodgkin, el cáncer de riñón, el cáncer de hígado, pero nos vamos a centrar en el top 5, los 5 principales tumores que tienen mayor incidencia en España, ¿no? Y de estos 5 grandes tumores tenemos 2 que los reconocemos, son familiares en el entorno laboral, ¿no? El cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga, donde hay un conocimiento, una evidencia científica que tiene una vinculación laboral, ¿no? Un aspecto que siempre casi es, hombre, no obsesivo, pero sí que nos preocupa, es decir, bueno, y del cáncer de pulmón, ¿qué fracción podemos atribuir a la exposición ocupacional, ¿no? Estos son fracciones, hay muchos estudios que hacen una estimación de riesgo atribuible. Este es un estudio del Instituto Finlandés de Salud Laboral que cifra en la aportación del entorno laboral al cáncer de pulmón en casi un 30% y en un 14% para vejiga. ¿Esto qué significa? Que si entramos a la sala de espera de un oncólogo de pulmón y vemos 10 pacientes, 3 van a ser seguros de origen laboral, con lo cual tienen una aportación importante lo que es el control de las exposiciones laborales. Bueno, esto también podríamos plantear, bueno, es una sensibilidad especial en Europa, porque tiene más sensibilidad por el trabajador y tal. Bueno, pues vámonos a Estados Unidos, cruzamos el Atlántico y nos vamos a Estados Unidos. Bueno, en la agenda de investigación NORA de la NIOSH considera los factores de exposición laboral la tercera causa de cáncer detrás del tabaco y detrás de la alimentación. Por lo tanto, la magnitud, la importancia del cáncer ocupacional más o menos está bien definida, ¿no? Y bueno, vamos a ver el impacto. Ya tenemos en términos de población la alta incidencia en población. Vamos a ver qué repercusión tiene. Bueno, este es un estudio del Ministerio de Sanidad donde solamente esos 2 tumores, el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga, suponen casi 90 millones de euros de coste sanitario. Bueno, antes comentábamos cuál es el coste de la sustitución. Bueno, podríamos interpretar cuál es el coste de la no sustitución y nos encontraríamos con estas cifras. Bueno, que son cifras conservadoras, porque en economía de la salud sabemos que los costes intangibles superan a los costes tangibles, y hablamos del coste para la persona, del coste para la familia, etcétera, ¿no? Con lo cual, si tenemos ya identificado el cáncer en cuanto a la población que afecta y a la repercusión social, podríamos hacer un ejercicio de llevarlo a una herramienta de planificación de la salud. Bueno, ¿qué papel ocuparía o qué posición ocuparía el cáncer en un esquema de planificación para la salud? Bueno, pues estamos ante una enfermedad que tiene una repercusión importante, estaríamos ante una enfermedad que sabemos que podemos influir, por lo tanto, estaríamos en un nivel de prioridad alta. Es decir, que el afrontamiento del cáncer ocupacional en cualquier política sería un tema prioritario. Bien, ¿y esto es verdad o no? ¿Realmente es un tema prioritario o no?
Bueno, estas son unas declaraciones de la comisaria de Asuntos Sociales de la Comisión Europea, de la repercusión que tiene el cáncer a nivel europeo, y no solamente eso, sino nos da una serie de cifras de mortalidad estimada, ¿no? Y posiciona el cáncer, ya lo ha comentado Ruth, como la primera causa de muerte de origen laboral en la población europea, por encima de los accidentes de trabajo. Bueno, y actúa, saca una serie de directivas y actúa políticamente, ¿no? Bueno, en nuestro escenario, ya se comentaba esta mañana, está la estrategia española, que dentro del objetivo 3 diseña una línea de actuación en materia de cáncer ocupacional. Es importante porque esto representa un pacto social para precisamente trabajar en la prevención del cáncer, ¿no? Tenemos, por lo tanto, unas líneas políticas para intervenir sobre el cáncer. ¿Pero cómo? ¿Hay alguna guía que nos diga, bueno, cómo tenemos que aplicar esa política, ¿no? Y aquí es muy importante la observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, donde el cual, para movilizar el derecho a la salud, hay dos estrategias necesarias, dos intervenciones necesarias. Por una parte, intervenir sobre los factores determinantes, lo estamos haciendo con la aplicación de la guía de exposición a cancerígenos, pero por otra parte, el habilitar servicios que atiendan esos problemas de salud. De tal manera que nos dice la ONU, sin servicios que ejecuten una actividad, no hay derecho que valga. Si no hay servicios, no hay derecho. ¿Y cómo tienen que ser estos servicios? Lo define también la ONU. Son disponibles, que sean suficientes en número, que sean accesibles, que sean aceptables, que respondan a las necesidades y que sean de calidad. Bueno, ahora sería plantearnos una reflexión. Es decir, nosotros en Vigilancia de la Salud del Cáncer disponemos de servicios que sean accesibles, aceptables y de calidad. Bueno, pues a lo mejor ahí podemos identificar una oportunidad de mejora. Bueno, podemos ir cerrando los aspectos de contexto de la vigilancia del cáncer. El último aspecto es el aspecto bioético. Estamos hablando de una enfermedad de repercusión muy grave. Luego estresa. Todos los aspectos éticos se estresan en esta enfermedad. Yo pienso que el Real Decreto sí nos da valores éticos importantes. El tema de información, formación, que sepa el trabajador que va a seguir una vigilancia a la salud específica, etc., ¿no? Pero de forma añadida hay otros aspectos que obligan en el ejercicio de la vigilancia a la salud. Por una parte está la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley de Autonomía del Paciente y, por último, la Ley de Protección de Datos. Al conjunto, a esas obligaciones éticas, hay una serie de normativas o de normas o de guías que muchas veces se olvidan y que afectan no solamente al profesional, sino al tutelar de los servicios que prestan las actividades de vigilancia de la salud. Bueno, cerramos esta parte y entramos en esta parte de contexto y entramos en las herramientas de la vigilancia tanto individual y colectiva. Bueno, en materia de la vigilancia individual, un aspecto previo, es decir, ¿a quién tenemos que vigilar? ¿Cuál es la población que tenemos que tener una atención preferente en la vigilancia de la salud del cáncer? Y más o menos se deriva de la aplicación del artículo 3 y del artículo 5 del Real Decreto, donde se identifica en función de la evaluación de riesgos las actividades que hay que hacer. Pero también apunta a una serie de colectivos donde la vigilancia de la salud tiene que estar especialmente pautada, donde tenemos que establecer una vigilancia más programada, una vigilancia mucho más planificada, ¿no? Son los trabajadores especialmente sensibles, los derivados del artículo 5, trabajadores con historia laboral de una exposición superior a los valores de exposición profesional, trabajadores autorizados, trabajadores que utilizan EPIs, situaciones de emergencia y, por último, el artículo 7, exposiciones accidentales y exposiciones no regulares. Es decir, en ese colectivo tiene que haber preprogramada una vigilancia de la salud, tiene que estar pautada una vigilancia de la salud. También, y como aspecto marco que afecta también a la vigilancia colectiva, está el artículo 8. Y el artículo 8 nos comenta, entre otras cosas, debe ser realizada por personal sanitario competente. ¿Y qué es competente? ¿Cuál es la competencia? La competencia es la que nos había comentado Percy Lamport, interpretar el daño en función de la historia laboral. Y eso implica un proceso de aprendizaje.
Y ahí vamos a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. La profesión sanitaria a la que se le enseña a interpretar el daño en función de la exposición son las especialidades tanto de medicina del trabajo como de enfermería del trabajo. Pero no solamente eso, no solamente es necesario adquirir competencia, sino sostener la competencia. Y es importante que aquellos sanitarios, profesionales sanitarios que intervengan en prevención o en vigilancia de la salud en profesionales expuestos a cancerígenos tengan una intensificación de la formación en materia de vigilancia del cáncer. Y eso está bien obligado también por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Y hay otro aspecto más, que son las condiciones de ejercicio de esa vigilancia de la salud. En dos puntos fundamentales, que esto es de ley, no es un principio de calidad: el respeto de la autonomía técnica del profesional sanitario y la libertad de prescripción. Y en este caso, hablamos de cáncer, donde una exploración no es el procedimiento más adecuado, requiere un estudio más importante, la libertad de prescripción de pruebas de carácter diagnóstico, ¿no? Bueno, eso sería un marco de práctica de vigilancia de la salud en temas de cáncer, que se aplicaría tanto a la vigilancia de la salud colectiva como individual. La vigilancia de la salud individual es, ante todo, es una cartera de servicios, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es el diagnóstico y en el manejo de la enfermedad. Y como quizás primer elemento del diagnóstico es la historia clínico-laboral. La historia clínico-laboral, en cierto modo, define un espacio de interactuación entre el médico y el trabajador. Un espacio, además, que se rige por principios de confianza. O sea, el trabajador tiene que saber que delante de él hay una persona con competencia y con independencia, y el médico tiene que saber que hay un trabajador formado e informado. Y esto viene tanto en la aplicación del artículo 11 del Real Decreto como del artículo 8 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Y un aspecto añadido es la comunicación entre lo que es la información de exposición que tenemos y la información médica. Es decir, la interoperabilidad entre la información que procede de la evaluación de riesgos con la que procede del acto médico, de la vigilancia de la salud propiamente dicho, ¿no? Bueno, tenemos la historia clínica en ese contexto, ¿no? Bueno, ¿qué herramientas tenemos para la vigilancia? Hay un aspecto que en cáncer es fundamental, y que ya nos viene en el documento de una guía de diagnóstico de la Unión Europea, que en el ámbito de nuestro país se ha trasladado a la guía de evaluación de enfermedades profesionales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que precisamente ha colaborado este instituto en su confección. Hay dos indicadores, dos parámetros muy importantes. Por una parte, que determinan luego las prácticas de la vigilancia de la salud. Los periodos mínimos de inducción, es decir, qué periodo de exposición tiene que tener el trabajador para que probablemente pueda ocurrir un cáncer, o mejor dicho, por debajo de los cuales disminuye la probabilidad de que se produzca un cáncer. Y otro aspecto importante también, otro indicador, es el periodo máximo de latencia. Es decir, una vez finalizada la exposición, ¿en cuánto tiempo puedo decir yo que ha disminuido el riesgo de generar o de producir un cáncer, ¿no? Y bueno, esa columna, estos son los resultados, no establecido. No tenemos ningún límite donde, digamos, a partir de aquí es muy poco probable que esa exposición que tuvo le haya producido un cáncer, ¿no? Y esto nos indica que la importancia precisamente de una herramienta que establece el Real Decreto, que es la vigilancia posocupacional, ¿no? Bueno, la vigilancia de la salud sigue lo establecido en el artículo 22, salvo en algunos aspectos, pero especialmente el que nos interesa es el de la vigilancia posocupacional, dado la naturaleza de la enfermedad que estamos vigilando. ¿Qué herramientas tenemos? Herramientas tenemos, yo pienso que el Ministerio de Sanidad tiene una serie de protocolos a los que hace referencia la guía, pero en ausencia de estos, porque no cubre todos los aspectos de cáncer ocupacional, tenemos por una parte la guía de valoración de enfermedades profesionales que nos dan pautas para poder establecer un programa de vigilancia de la salud, o bien tenemos las oncoguías del Sistema Nacional de Salud, que son oncoguías por aparato por sistema, que son útiles en la práctica de la vigilancia de la salud.
O bien tenemos también una serie de herramientas de este instituto, las directrices de diagnóstico de enfermedades profesionales, de las cuales hemos desarrollado el cáncer cutáneo y el cáncer de pulmón. Son herramientas que están a disposición de la vigilancia de la salud, ¿no? También la norma habla de la detección de los efectos precoces y irreversibles. Bueno, seamos realistas, el efecto reversible es aquel efecto que identificamos antes de que finalice el periodo de inducción. Una vez que se ha inducido la lesión, eso ya es imparable. Por lo tanto, vamos a ver qué herramientas nos queda el diagnóstico precoz, lógicamente, ¿no? Bueno, en el aspecto de identificación en estadios reversibles, pues hay un debate en cuanto a los marcadores tumorales. En los marcadores tumorales hay suficiente evidencia científica para demostrar que no sirven para el diagnóstico precoz del cáncer, que sí sirven para lo que es identificar la respuesta oncológica a tratamientos, pero no para el diagnóstico precoz, salvo en lo que pueda ser el cáncer de próstata o bien el cáncer de vejiga, donde sí disponemos marcadores tumorales con suficiente sensibilidad y especificidad para ser utilizados en un diagnóstico precoz. Por lo tanto, la herramienta fundamental en el diagnóstico precoz es el diagnóstico por imagen. Y en estos estadios, cuando sobrepasamos, este es el estadio del desarrollo de cualquier tumor, cuando pasamos esto solamente quedan los cuidados paliativos, con lo cual tenemos que intentar el diagnóstico en estos estadios precoces del cáncer. Estamos hablando de tomografía de alta resolución, de ecografía, de resonancia magnética, etc., ¿no? Son herramientas que es necesario hacer en vigilancia de la salud del cáncer, ¿no? Hay un aspecto, y la investigación biomédica sí que va anticipando alguna prueba que puede realmente hacer un diagnóstico en estadio de reversible, que en este caso son los microARN circulantes, que se han demostrado, hay evidencia científica, por ejemplo, en el diagnóstico precoz del mesotelioma y en general también en el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Por tanto, tenemos herramientas, tenemos una serie de pruebas y tenemos un elemento también importante y que se hace poca utilidad en la vigilancia de la salud, que son las TIC, la telemedicina aplicada al ámbito del diagnóstico de las enfermedades profesionales. Esto es un ensayo de intervención, donde la satisfacción con el diagnóstico de una enfermedad sobre 5 es de 4,2 y 4,3. Bueno, esta experiencia yo espero que ahora se traslade con la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer, de lucha contra el cáncer, y el Hospital Puerta de Hierro, que van a hacer una experiencia en cáncer cutáneo de origen profesional a través de la telemedicina. Bueno, una herramienta más, ¿no? Otro aspecto, y con esto cerramos la vigilancia individual, es la información, pero es crítico, o sea, la información que trasladamos al trabajador. Es crítico y bueno, hay que detallar los hallazgos de la historia clínica, las pruebas diagnósticas realizadas y sus resultados, el juicio clínico y de actitud, las recomendaciones preventivas y de salud, las posibles derivaciones y, sobre todo, un sistema de audiencia en el caso de no conformidad del trabajador. Y con eso cerramos la parte de la vigilancia individual. ¿Qué pasa con la vigilancia colectiva? También, ahí hay una serie de herramientas, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en los aspectos de vigilancia epidemiológica. Aquí, bueno, yo pienso que afortunadamente tenemos una herramienta muy potente, que es la Lista Española de Enfermedades Profesionales de 2006. La lista española es innovadora. En 2006 aparece, yo pienso, en el único estado de la Unión Europea donde hay un grupo específico de cáncer ocupacional, el grupo 6. Y eso aparece por insistencia, por propuesta de este instituto y por una defensa especial de visibilizar el cáncer ocupacional que tuvo este instituto. En 2010, 4 años más tarde, la OIT abre un grupo específico también de cáncer ocupacional. 4 años más tarde. Somos innovadores. Pero ¿qué pasa? Esto se lleva a un sistema de información CEPROS y parece que no da juego, que no identificamos realmente el cáncer ocupacional a nivel de datos epidemiológicos. Bueno, esto es previo a la instalación del sistema CEPROS, pero se ve el rendimiento en cuanto a información epidemiológica del sistema formal de notificación de enfermedad profesional
y de una red de médicos centinela de la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio, ¿no? Y miren los resultados, sobre todo fundamentalmente en aquellas enfermedades que tienen periodos de latencia muy largos, como la rentabilidad de sistemas centinela supera a la rentabilidad de los sistemas del sistema oficial de notificación. Y aquí hay una reflexión importante, o sea, estamos monitorizando bien, o este instrumento de monitoreo responde a las características del cáncer, sí o no. Pues probablemente no. Realmente intentamos monitorizar el cáncer con una herramienta que no es adecuada a las características de la enfermedad, ¿no? Y bueno, para eso vamos a ver cómo lo hace la gente que lo hace bien, ¿eh? Este es un proyecto de la Asturiano, del Principado de Asturias, de BASCAP, en donde hay una búsqueda activa de casos de cáncer ocupacional. Y aquí están los datos. Los datos para, en un periodo vía notificación CEPROS, identifican en este periodo 6 casos, en el mismo periodo, a través de este programa BASCAP, identifica 115. Cuando el promedio, el agregado nacional para ese periodo son de 69 casos. La importancia, por lo tanto, de implementar o desarrollar vigilancia activa, epidemiología activa en el caso de cáncer. Y otro aspecto, el posocupacional, lo mismo. Es muy importante el seguimiento de cohortes. Hay que identificar cohortes de expuestos y hacer un seguimiento de esas cohortes. Y ahí tenemos la rentabilidad tanto en tumores de mesotelioma, en neoplasia pulmonar y en neoplasia también laringea. Una mayor rentabilidad en cuanto al conocimiento epidemiológico de la información. El último aspecto, la investigación. La investigación en temas de cáncer ocupacional y en general de salud en el trabajo, yo pienso que la única virtud que tiene es que la realidad se puede cambiar, la realidad está para cambiarla, ¿no? Bueno, y en ese sentido yo pienso que ha habido un intento, yo pienso un esfuerzo del Instituto de alinear dos estrategias fundamentales: la acción estratégica en salud, que financia la investigación biomédica dentro de los planes nacionales de I+D+I, y la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay un acuerdo con el Carlos III y ya en 2017 la acción estratégica en salud financiaba como temas prioritarios, sacaba como prioridad de investigación biomédica en España el cáncer ocupacional. Bueno, yo pienso, hasta ahora ha habido pocas oportunidades, esto es un nicho de oportunidad y ahora probablemente la pelota está en el tejado de los grupos de investigación o de las personas que están implicadas en la prevención de riesgos laborales, ¿no? Y yo para terminar, 3 oportunidades de mejora, yo pienso que se pueden identificar en el tema de vigilancia de la salud. Hay que fortalecer el tejido sanitario en el conjunto del sistema de prevención de riesgos laborales, fundamentalmente en procedimientos, en TIC y en especialistas de medicina del trabajo. Actualmente, por ejemplo, estamos en un nivel de formación de especialistas pues de 2006 o algo así. Hemos retrocedido en estos años 10 años en lo que es generar competencia para la prevención de riesgos laborales. El desarrollo epidemiológico es importante, tanto en sistemas de información, inteligencia epidemiológica y en la reconstrucción y el seguimiento de cortes posocupacionales. Y por último, el general, el seguir fortaleciendo el ámbito de la investigación. Y por mi parte, gracias por su atención. Muchas gracias, Jerónimo, por destacar, pues bueno, en todo coincidimos que hay que evitar que haya cancerígenos, pero bueno, pues esa importancia de la vigilancia en la salud, pues para alertar cuando algo lo estamos haciendo mal o para también hacer ese diagnóstico precoz. Me han parecido pues muy interesantes los datos que has aportado, igual que Ruth, pues también sobre incidencia de cáncer y datos que ponen de manifiesto pues que sin duda pues es un ámbito prioritario de actuación. Me quedo pues con la importancia de la historia clínico-laboral, la vigilancia posocupacional, que también has hecho mención, y con todas esas iniciativas de vigilancia activa por parte de comunidades autónomas, ese proyecto de investigación o de unirnos, pues bueno, cada uno podemos aportar nuestro granito de arena
en nuestro terreno y bueno, está bien también pues hacer proyectos comunes que nos permitan mejorar y promover pues esta investigación y obtener más datos sobre este tema. Pues nada, para finalizar esta mesa, pues agradecerle a Ruth y a Jerónimo pues las interesantes ponencias que han hecho por ajustarse al tiempo y por ponérmelo muy fácil, la verdad. Y con esto pues vamos a dar por finalizada esta mesa e invito a los agentes sociales y a la Inspección de Trabajo a que suman para comenzar la mesa redonda.